Bueno, buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy a nuestra tertulia mensual. Tertulia antropológica es un espacio en donde pues intercambiamos diversos saberes. En este caso pues vamos a estar hablando de arqueología naval y de ingeniería inversa. Y esta tertulia antropológica llega a ustedes gracias a el programa radial La Hora 3, a Antropología Pública, a la revista Contacto y por supuesto a la Escuela de Antropología en la Universidad de Panamá. En esta ocasión, pues tenemos como invitado a Xin Wall. Él es, Xin, quien nos va a estar compartiendo el día de hoy sobre arqueología naval e ingeniería inversa. Estudió ingeniería naval en la Universidad Politécnica de Cataluña, después estuvo trabajando una serie de años en la industria náutica y más adelante estudió el máster en arqueología náutica y subacuática en la Universidad de Cádiz. Y desde ese momento se ha dedicado a nivel de la arqueología náutica y subacuática a diferentes proyectos, tanto en España como en Panamá. Y bueno, nada, en el día de hoy, pues como les mencioné, nos va a estar hablando sobre arqueología naval e ingeniería inversa. Y en este caso, pues, darte la bienvenida, Xin, que hayas aceptado a participar en esta tertulia y que empezáramos, pues, definiendo qué es lo que se entiende por arqueología naval. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Os saludo desde España y nada, bueno, como Rita me ha presentado, soy Chim y bueno, vamos a compartir juntos esta tertulia sobre explicar un poco lo que es la arqueología naval y lo que son un poco el concepto de la ingeniería inversa. Bueno, pues la arqueología naval es una rama de la arqueología náutica que se centra en el estudio de todo aquello que son artefactos navales, ¿no? O sea, embarcaciones, elementos propulsivos, cualquier elemento considerado un artefacto naval que hayan sido utilizados en diferentes cronologías y culturas. Podemos asumir que en toda cultura con un mínimo desarrollo relacionado con un cuerpo de agua existe un desarrollo naval más o menos importante. Queriendo decir con esto que todas aquellas culturas que se han desarrollado alrededor del mar, lagunas, ríos, han tenido las necesidades para su relación con este medio en el que los artefactos navales se suponen necesarios. Entonces, siendo un elemento, esta definición un poco del artefacto naval nos convierte el artefacto naval en un elemento cultural a tener en cuenta a la hora de estudiar estas culturas y su relación con el medio, siendo elementos muy importantes en la relación de la cultura con el medio en el que habita. Y esto es un poco lo que, digamos, la rama de la arqueología naval lo que trata de estudiar en las diferentes cronologías y culturas, desde las canoas monóxilas utilizadas en la prehistoria hasta las grandes embarcaciones del siglo XVIII. Es muy amplia, digamos, como temática. Sí, fíjate que muchas veces pues se confunde o se tiende a pensar que cuando hablamos de arqueología naval estamos hablando como en términos de lo que es la arqueología subacuática, de lo que es la arqueología marítima, y nos damos cuenta de que si bien es cierto que tienen una relación, pues cada una como que tiene un objeto de estudio muy particular y eso es quizás lo que las puede, digamos, diferenciar en cuanto a su manera o en cuanto a en qué campo aplicarla. Sí, sí, sí. O sea, lo que nos referimos con esto es que, o sea, el acercamiento que tengo yo, digamos, a la arqueología naval es como, bueno, como habéis escuchado, yo estudié ingeniería naval, entonces es una propuesta desde la ingeniería naval. Considerando que todo artefacto naval es el resultado, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es el resultado de un ejercicio de ingenio para resolver una serie de problemas que pueda generar el transporte sobre estos cuerpos de agua, sean marítimos, el mar, lagunas, ríos. O sea, entonces se trata de obtener una solución que colme esas necesidades que presenta el medio, entonces buscar una solución que nos permita relacionarnos con ese medio. Entonces,
El artefacto naval, pues como decíamos antes, pasa desde el pescador que necesita una embarcación como una canoa para poder salir a pescar y resolver unas necesidades, que son pescar. Entonces su embarcación será de una tipología en función de dónde vaya a pescar, si es el río o es el mar. Pero por otro lado tenemos las necesidades del siglo XVIII, de lo que es el comercio de América con Europa, que necesitamos tenemos que resolver una necesidad de transporte de un calado mucho mayor, en el que son embarcaciones ya de un porte tremendo y se hace un comercio ya a nivel global. Entonces, por eso nos podemos acercar a la arqueología naval, considerando que todo artefacto que se utiliza en el transporte marítimo o fluvial lo podemos considerar como un elemento de cultura, digamos. Entonces, son o sea, por lo que quería decir con esto es que cualquier artefacto naval se puede considerar una obra de ingeniería naval, con mayor o menor grado de complejidad. Y es por eso que analizar estos elementos culturales desde la óptica de la ingeniería naval puede generar respuestas muy interesantes de cara a la arqueología y al mejor conocimiento de estas culturas. Conocer cómo navegaban, qué capacidades tenían estas embarcaciones, y su navegabilidad y muchas otras cosas, mucho otro conocimiento que nos puede aportar. Entonces, esto es un poco, digamos, lo que... Os invito a cualquier duda o pregunta que os surja a lo largo de esta tertulia a hacerla directamente, ¿eh? Así convertimos la tertulia en algo tal vez más dinámico. Sí, sí, en ese sentido, espérame, déjame, que tengo como rebote, espera. No, lo que quería comentarte es que comentando con los estudiantes y los profesores que están conectados con nosotros en esta mañana tarde, yo quería preguntarte cuáles implicaciones tiene el estudio, por ejemplo, ya sea del mismo diseño de un barco y de las rutas en lo que nosotros podemos obtener de las culturas en general, pues, o sea, cómo ese conocimiento, digamos, de ingeniería naval se puede utilizar en antropología y en arqueología para nosotros sacar, bueno, tener respuestas de unas preguntas de investigación en concreto. Claro, esto, digamos, son respuestas que la ingeniería naval obviamente no te va a dar una respuesta final porque son respuestas mucho más complejas, ¿no? Pero sí que te puede ayudar a vislumbrar ciertas posibilidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos un registro arqueológico de una embarcación, a través de la ingeniería naval y haciendo un proceso que es, bueno, un poco lo que vamos a hablar, ¿no? A lo largo de esta tertulia, de ingeniería inversa podemos conocer de esa embarcación de la que nosotros tenemos un registro arqueológico y no completo, podemos hacer un proceso inverso en el que a partir de ese registro generamos la embarcación como debía ser y a partir de ahí podemos hacer un análisis de esta, su navegabilidad, su capacidad de carga y muchas cosas. Luego, por otra parte, otra cosa que es interesante también desde el punto de la ingeniería naval es que muchas veces en la arqueología nosotros asumimos rutas, sobre todo de carácter marítimo, porque nos encontramos un registro arqueológico en una orilla y en otra. Y esa ruta se supone que es marítima. Vale, entonces, una vez que asumimos que esta ruta es marítima, tenemos que plantearnos la pregunta de con qué tipo de embarcaciones era posible emprender este tipo de rutas, ¿no? Conociendo un poco teniendo ciertas respuestas de las cuestiones comerciales en esta ruta, nosotros podemos hacer un análisis a posteriori de qué tipos de embarcaciones podían hacer estas rutas y cuáles no, o qué tipos de embarcaciones nos podemos esperar. Entonces, a partir de ahí, generar ciertas respuestas al conjunto, digamos, de preguntas que se pueden generar en todos estos aspectos de la arqueología náutica. Es un poco, o sea, lo que íbamos a explicar, o sea, el concepto de ingeniería inversa se refiere un poco a esto, ¿no? Así como nosotros normalmente en el campo de la ingeniería vamos de la idea, digamos, al resultado, nosotros generamos una idea, de esa idea se genera un volumen, se genera unos planos y se crea una embarcación, ¿no? Para satisfacer unas necesidades, digamos, ¿no? Nosotros tenemos unas premisas, a partir de ahí construimos nuestra embarcación, la diseñamos y de ahí se construye. En cambio, nosotros aquí, el concepto de la ingeniería inversa viene un poco a raíz de que nosotros tenemos, en la arqueología náutica, tenemos el resultado ya de ese pensamiento que se llevó a cabo en otra época. Entonces,
nosotros cuando nos encontramos con el resultado, que sería el registro arqueológico, tenemos que ir hacia atrás, hacia la idea, y tratar de ver cuáles fueron las motivaciones que generaron este resultado, qué necesidades generó este resultado y qué capacidades teníamos, qué necesidades buscaban de resolver con este tipo de embarcaciones, ¿no? Sea una embarcación o una travesía náutica, por ejemplo. Jim, yo en ese sentido, discúlpame, Rita. Adelante, Rita. ¿Sí? ¿No? No, adelante. Te iba a decir nada más que tenemos a Fernando con la mano levantada y a Diana. Sí. Perfecto. Adelante, Fernando. ¿Se escucha? ¿Se escucha con claridad? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Los conceptos han quedado bastante claros, pero rápidamente me han surgido, digamos, algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso de la brújula, que es un instrumento utilizado para la navegación, aunque inicialmente no fue inventado para tales fines, sino para la adivinación, ¿no? Pero es un instrumento utilizado para la navegación. Me pregunto si se podría considerar como un instrumento dentro de la ingeniería naval, ¿no? De considerarse, se me viene a la mente, por ejemplo, y perdona un poco la ignorancia en ese sentido también, ¿qué otros instrumentos, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, uno pudiese considerar como parte de la ingeniería naval, ¿no? Más allá de las embarcaciones, remos, en fin. Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, en cuanto a la brújula, o sea, la brújula me parece, tal vez sería más un instrumento de lo que a día de hoy se llama ingeniería náutica, ¿no? Que es la ingeniería de lo que es el transporte marítimo y la navegación, digamos. En la ingeniería naval, digamos, o sea, la tendencia es mucho más hacia el análisis de las embarcaciones, ¿no? Y cómo navegan estas como objetos físicos. La brújula no sé si podría entrar, digamos, dentro de esa categoría. Sí que la brújula, y aparte porque la brújula, digamos, es un elemento que no es, digamos, único digamos, del ámbito marítimo, sino que también es un elemento de orientación que se puede utilizar tanto en tierra como en el mar, digamos. Y luego, por otra parte, digamos, el análisis que se puede hacer sobre, digamos, las comunidades indígenas, pues o sea, se pueden generar, la arqueología naval va más allá de las embarcaciones, analizar todos los sistemas propulsivos, las capacidades de esas embarcaciones, las herramientas con las que se construyen estas embarcaciones, cómo se construyen estas embarcaciones, qué tipo de materia prima necesitamos, cuál es el trato que se hace de esta materia prima. Y todo esto es un conocimiento que se ha podido ver que sí que está presente dentro de las comunidades indígenas porque ellos tienen unas necesidades que son el del transporte fluvial o la pesca, y todo esto es un conocimiento que está alrededor digamos, de lo que es la construcción de las embarcaciones, pero que va mucho más allá de la simple embarcación, digamos. Muchas gracias. También tenía la mano levantada Diana. Hola, buenos días a todos. Saludos desde México. Les cuento un poquito. Aquí en México, realmente en arqueología se tiene una tradición más que otra cosa mesoamericanista. Entonces, todos estos temas de arqueología marítima, ingeniería naval, son muy nuevos realmente, pero a los arqueólogos que tienen tradición mesoamericanista les cuesta mucho como entender cómo es que la ingeniería naval no es el estudio como meramente de un objeto, ¿no? Porque a veces lo ven como muy aislado, como si solamente estuviéramos como toda esta tradición muy clásica, como si estuviéramos midiendo, sacando datos, pero realmente no lo posicionan en un contexto social, ¿no? Del que es parte.
Entonces, ¿cuál sería, o sea, cómo les explicarías como a los arqueólogos mesoamericanistas que claro que la ingeniería naval está inserta en un contexto social demasiado complejo? O sea, que no solo es el estudio como del barco en sí, sino que tiene todo un contexto social detrás. Claro, es un poco, o sea, es complicada esta pregunta, pero o sea, es un poco lo que estábamos hablando hasta ahora, que, digamos, lo hablamos ahora, o sea, que la ingeniería naval va mucho más allá de la simple embarcación, son unos procesos mucho más largos, ¿no? Digamos, entonces, todo lo que pueda ser, digamos, dentro de la arqueología naval, entonces, nosotros analizamos desde la arqueología naval la embarcación como un objeto cultural y todo digamos, el entramado cultural que hay alrededor de esta, ¿no? Entonces, la ingeniería naval te puede dar muchas respuestas a la hora de acercarnos a todas las culturas marítimas que han tenido digamos, como medio en el que se han relacionado un cuerpo de agua y han tenido unas necesidades náuticas, todas estas culturas. Han tenido necesidades náuticas y estas necesidades náuticas se han visto resueltas por el ingenio de estas culturas a desarrollarse náuticamente y construir unas embarcaciones. Pero que la construcción de embarcación no es el simple resultado final que nosotros vemos de la embarcación. Si tú vas para atrás, es mucho más largo, son muchos, ¿sabes? Se ha transmitido un conocimiento durante muchos y muchos años de los tipos de embarcaciones que funcionan, digamos, en ese medio, los tipos de materias primas que son idóneas para hacer el tipo de embarcaciones, o a lo mejor materias primas que son que generan una confección más fácil de las embarcaciones, pero luego son menos duraderas, los tipos propulsivos. Entonces, es una cuestión de evitar de ver la embarcación como un simple objeto y verla como un objeto cultural, digamos, ¿no? O sea, verla como un elemento cultural propio de una cultura que es una, digamos, al final es la solución a una necesidad de una cultura. Digamos, el hombre entra en el mar primero para comer y luego para viajar, digamos, ¿no? O sea, es un paso necesario, digamos, ¿no? Es una herramienta más. Claro, gracias. Jim, yendo un poco por lo que estaba preguntando Diana, yo quisiera saber si tú encuentras alguna, digamos, diferencia entre lo que sería arqueología experimental e ingeniería inversa, o cómo estas las podemos un poco de ambas para poder, digamos, acercarnos más a lo que nosotros nos estamos preguntando en una investigación, cuando tiene que ver, cuando hay un barco de por medio. Claro, o sea, cuando hablamos de ingeniería inversa, hablamos un poco de ir hacia atrás, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un registro arqueológico y tenemos que tratar de restituir este elemento para tratar de entender cómo era originariamente. Luego, cuando hablamos de arqueología experimental, sí que podemos ir hacia, digamos, en el otro sentido, porque puede ser que nosotros tengamos unas necesidades. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer arqueología experimental sobre el transporte marítimo, y nosotros sabemos que de un punto a otro había un comercio, yo qué sé, de minerales, entonces podemos asumir que en eso por tierra es muy abrupto, es imposible hacerlo a pie, entonces se hacía por mar. Entonces vemos unas necesidades. Nos tratamos de acercar a cuáles sean las posibilidades tecnológicas en ese momento y generamos una embarcación. Pues entonces ahí sí que desde la arqueología experimental podemos actuar de las dos formas, de atrás hacia adelante o en el sentido típico de la ingeniería naval, de la idea, digamos, hacia el resultado, ¿no? Viendo un poco qué necesidades teníamos, acercándonos a las posibilidades tecnológicas de ese momento y generar un resultado, ¿no? Y por otra parte, podemos ir para atrás, que es lo que estábamos hablando ahora, de a través de un registro arqueológico, tratar de restituir las formas de esta embarcación y ver si esta embarcación realmente podía solucionar las necesidades que nosotros creemos que atendía esta embarcación, digamos, que para lo que estaba hecha esta embarcación. Por ejemplo, tienes, Chin, en este caso, ¿tienes, digamos, algún ejemplo ya más práctico de algún proyecto en el que hayas participado
de arqueología náutica en el que, por ejemplo, se haya aplicado el tema de la ingeniería inversa. Sí, o sea, el tema de la arqueología náutica también es interesante, digamos, porque obviamente a día de hoy nosotros nos encontramos que hay elementos, digamos, de ciertas culturas relacionadas con cuerpos de agua que poco a poco van a desaparecer, porque hay otros desarrollos tecnológicos que las están, vamos, empujando a desaparecer. Entonces, todo este tema de la arqueología naval también es muy interesante porque nosotros podemos generar, a partir de ingeniería inversa, o sea, un archivo, digamos, en el que podamos salvaguardar todo lo que son las formas de este tipo de embarcaciones que parece que podrían desaparecer y asegurar su conservación por si un día llegasen a desaparecer, ¿no? Esta sería otra de las aplicaciones, digamos, de la ingeniería naval en la arqueología náutica. Sí, o sea, sí que hay una serie de proyectos. Yo he formado parte de 2, pero luego hay más proyectos, digamos. Si queréis os explico un poco diferentes proyectos que hayan utilizado, digamos, la ingeniería inversa, digamos, en la arqueología naval. Digamos, hubo un proyecto, el proyecto Bou Ferrer, que es un proyecto muy famoso aquí en España, que es un pecio romano del siglo I después de Cristo, que sí que se hizo con los elementos de arquitectura naval que se encontraron, sí que se hizo una restitución de líneas y se puso a hacer un análisis de cuál era el volumen de esta embarcación y tratar de analizar sus capacidades de carga. Luego en Francia, por ejemplo, en el Departamento de Investigación de Arqueología Subacuática y Marítima también han hecho muchos trabajos de este tipo. Y, por ejemplo, uno muy interesante que llevaron a cabo fue la construcción de una réplica. Entonces ahí sí que fue un poco el proceso completo, ¿no? Ahí sí que es un poco lo que hablábamos con Abner antes de conseguir poner en sintonía la ingeniería inversa y la arqueología experimental. Entonces se hizo una réplica del Kyrenia II. El Kyrenia II es un pecio griego del siglo IV a.C., en el que el registro arqueológico que tenemos, los restos de arquitectura naval, se analizaron, se generó una serie de líneas de agua para intentar restituir las formas de esta embarcación y una vez que se restituyeron las posibles formas, se construyó una embarcación siguiendo digamos, las formas obtenidas a partir del registro arqueológico y con esta embarcación se botó y se navegó y se intentó reproducir, digamos, cómo era la navegación con este tipo de embarcaciones. Por lo que aquí tenemos un ejemplo de un proyecto bastante completo en este sentido. Luego, por otra parte, yo he participado en 2 proyectos en los que la ingeniería inversa tiene bastante, digamos, creo que hablar y soluciones que aportar. Primero, en un proyecto que fue en enero de 2022, que sigue a día de hoy en marcha, se está pensando hacer una segunda campaña, que es un pecio que se encuentra en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España, que es el pecio de las Fontanillas. Este pecio, digamos, es un pecio del siglo III, que se encuentra en una playa, entonces ahora ya se ha excavado todo el cargamento y solo queda el casco. Y a través de un modelo fotogramétrico que generó el profesor José Antonio Moya de la Universidad de Alicante, tenemos una imagen del volumen, digamos, del resto de la embarcación que tenemos. Entonces, ahora se tiene que hacer una estimación, digamos, con este modelo que tenemos en 3D, generar un volumen completo, porque nosotros ahora solo tenemos la parte interior del casco, por tanto, se tendrá que hacer unas estimaciones para ver cómo son las formas del casco que no podemos ver nosotros, que todavía no están excavadas, generar un volumen completo y a través del cálculo de densidades de los elementos de madera de la embarcación, con los que está construida la embarcación, saber cuánto pesa esa embarcación por si el día de mañana se crea un proyecto para hacer una extracción completa del pecio. Entonces aquí la ingeniería inversa nos está dando 2 soluciones. Una solución a la hora de seguir con la investigación científica y hacer una extracción en conjunto del pecio, y por otra parte nos está ayudando a generar las líneas y hacer una posible restitución de formas de la embarcación y ver cómo era esta embarcación originariamente, porque obviamente el registro ecológico no es completo. Y luego, por otra parte, participé en el proyecto AMBA, es un proyecto etnoecológico que se llevó a cabo el trabajo de la primera campaña de campo en Panamá, en el oriente de Panamá, en el Darién y en la comarca en Veragunan en marzo de 2022.
Aquí, digamos, hicimos un trabajo enológico, digamos, con diversas comunidades indígenas de la zona, en las que hicimos un análisis de sus embarcaciones y todo lo que las rodeaba, ¿no? Su forma, sobre todo el proceso constructivo de tanto de la embarcación como de los elementos propulsivos. En este proyecto, lo que puede generar cierto interés por parte de la ingeniería inversa es un análisis que se hizo de las diferentes embarcaciones para generar un modelo fotogramétrico. Este modelo fotogramétrico nos permite generar un volumen en 3D, el cual nosotros podemos analizar dentro de los softwares de ingeniería naval para ver sus capacidades de carga, sus capacidades marítimas, digamos, ¿no? Por otra parte, esto nos sirve para tener unos planos de este tipo de embarcaciones, que obviamente este tipo de embarcaciones no se construyen a través de planos, estas embarcaciones están en la cabeza de los labradores y de ahí salen, porque son verdaderos artistas, digamos, no necesitan de generar ningún plano ellos mismos, o sea, el plano lo tienen en la cabeza, no necesitan ponerlo por escrito, digamos. Entonces, generar un archivo documental de la construcción de estas embarcaciones y unos planos, por si el día de mañana estas embarcaciones llegasen a desaparecer, se pudiesen volver a construir, digamos, con los planos que se han generado. Y es un poco, digamos, es un poco la idea de tener un registro fotogramétrico de este tipo de embarcaciones para primero poder hacer un análisis de estas embarcaciones a nivel de la ingeniería naval, viendo sus capacidades de carga, navegabilidad, viendo si lo que ellos nos indican como elementos que se han generado para mejorar la navegabilidad y las capacidades de esas embarcaciones son efectivamente así, que seguro que lo serán, pero para comprobarlo. Y luego lo que hablábamos de tener un archivo documental en el que toda la información sobre cómo se construían y cuál era el resultado final quede salvaguardado en el caso de que estas embarcaciones vayan a desaparecer, que podría ser que desaparecieran porque a día de hoy hay elementos que generan cierta tensión en este sentido, para empezar, porque parece que tal vez no haya un relevo generacional para la construcción de embarcaciones, y por otra parte, porque la llegada de las fibras de vidrio está empezando a generar que estas embarcaciones de madera se utilicen como moldes para generar embarcaciones de fibra de vidrio que obviamente son mucho más duraderas y no llevan ni una cuarta parte del trabajo que llevan confeccionarlas comparado con una embarcación tradicional de madera. Y esto es un poco, digamos, lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Bueno, no sé si alguien de los que nos acompañan tienen alguna pregunta para Chimi. Bueno, sobre este proyecto que has hablado en último momento, ¿cuáles tú consideras que son los resultados más relevantes en cuanto a esa evolución, digamos, que hay de la construcción naval de la humanidad en general? Claro, aquí, o sea, el proyecto, digamos, el proyecto, porque hasta ahora hemos hablado, o sea, lo que hemos hablado ahora es un poco sobre cómo se puede aplicar la ingeniería inversa en este proyecto. El proyecto Hanba lo que genera es una información muy interesante porque estamos ante un registro arqueológico vivo, que a día de hoy está vivo, pero que nos puede dar mucha información sobre culturas que ya no existen y tuvieron una relación con los ríos y el mar que podría ser similar a la que tienen a día de hoy algunas comunidades en el oriente de Panamá. Entonces nos puede ayudar mucho a ver qué posibilidades habría con este tipo de embarcaciones de enfrentarnos, o sea, o de que otras comunidades se enfrentaran a otras travesías náuticas o a otros problemas. Porque, digamos, nosotros, o sea, en el proyecto Hanba con la canoa, o sea, hemos ido digamos, a la semilla de la construcción naval, de la ingeniería naval. O sea, primero va la balsa, y de la balsa la canoa monóxica. La canoa monóxica es el germen de la construcción naval. De ahí, o sea, dentro, digamos, de la historia de la construcción naval, uno puede seguir de forma muy clara la evolución de la construcción naval desde la canoa monóxica hasta un galeón. Se puede seguir perfectamente si uno hace un análisis
pormenorizado y ajustado de cómo estas embarcaciones poco a poco se van modificando y van generando otro tipo de embarcaciones hasta que nos encontramos luego los grandes galeones del siglo XVIII. Entonces, claro, es muy interesante este proyecto porque nos acercamos a lo que es el germen de la construcción naval y también al germen de la navegación, ¿sabes?, de la náutica. Entonces, como resultados, yo creo que primero y más importante es que se ha hecho una documentación y un registro de este tipo de embarcaciones y de su proceso constructivo, que es una cosa que si nos atenemos a las diferentes amenazas que tiene toda esta cultura, las amenazas que tiene de lo que hablábamos ahora, que no hay un relevo generacional y vemos. Sirabel, tienes una pregunta. He visto la mano levantada. Adelante. No se escucha. ¿Sirabel? Hola, ¿me escuchan? Ah, ok. Ay, Sí, se te fue el disculpa. audio. Te hemos perdido ¿Me por un escuchan? momento, sí. Ahora sí. Vale. Te perdimos por A un ver. momento, ya te escuchamos. Vale. No, pues lo que comentábamos sobre los resultados, que yo creo que uno de los resultados más interesantes, yo creo, más importantes de este proyecto, aparte, digamos, de todas las consecuencias, digamos, científicas y académicas que pueda tener, es la rentabilidad social de este proyecto, que es que se ha generado un documento en el que se registra los diferentes tipos de embarcaciones y, sobre todo, su proceso constructivo. Su proceso constructivo, viendo las amenazas que tiene, digamos, todo lo que es la cultura náutica que pudimos observar en el oriente de Panamá, lo que hablábamos antes, que no hay un relevo generacional y por otra parte la fibra de vidrio está empezando a planear, digamos, sobre toda esa cultura y poco a poco va ganando terreno, creo que ese es uno de los resultados más importantes, digamos, sobre todo de carácter social, ¿no? Digamos, porque, o sea, generar ese documento para salvaguardar este conocimiento y asegurar que se conozcan, digamos, en un futuro y los labradores que ahora nosotros pudimos conocer, el momento que no estén, pues pueda haber un pequeño manual donde se pueda ver qué tipo de árboles se utilizaban, cuáles son mejores, cuáles son peores, qué capacidades tienen unos, qué capacidades tienen otros, cómo es el proceso constructivo y un poco todo esto. Yo creo que este es un poco uno de los resultados principales, sobre todo por el carácter social que tiene, ¿no? Digamos, y la rentabilidad que tiene de cara a la sociedad. Luego, por otra parte, se han generado, digamos, muchos resultados a nivel, se pueden generar muchos resultados a nivel científico muy interesantes, sobre todo, bueno, pues lo que comentaba Abner, que lo que hemos visto, lo que veis ahora mismo en la imagen, o sea, es un bote en Garachiné. Este bote, digamos, es el paso posterior, digamos, es el paso natural después de la canoa monóxila. El siguiente paso que tenemos es la canoa como base del bote, en el que se le añaden unas falcas y un tajamar más grande, entonces se puede aumentar el flancobordo de esta embarcación y la hace más marinera. De aquí cada vez vamos creciendo cada vez más, aumentamos los cascos, hasta que la embarcación monóxila, una vez que se conoce la técnica de unir las tracas verticalmente, la embarcación monóxila cada vez tiene más sentido, menos sentido, perdón, y cada vez se va reduciendo más hasta que tal vez, digamos, esto es una teoría que no está confirmada, pero nos queda la quilla como eje longitudinal de la embarcación y eso sería lo que queda, digamos, de la canoa monóxida original y poco a poco se van añadiendo tracas para que la embarcación vaya ganando francobordo. Luego, otros resultados de la investigación es el análisis que se ha hecho, digamos, antropológico de cómo muchos elementos, digamos, y expresiones culturales alrededor de este tipo de embarcaciones parece que poco a poco
están desapareciendo, ya que en textos que nosotros utilizamos como referencia, por ejemplo los del profesor Reverter, él sí que hacía unas incursiones antropológicas que hizo en los años 60, no sé, Amner, corrígeme, no sé si son los 60 o los años 50. Sí, los 60. Hizo, digamos, unas incursiones antropológicas, digamos, en diferentes zonas de Panamá en las que digamos, existían ese tipo de embarcaciones, y sí que hay un carácter simbólico bastante mayor del que nosotros podíamos encontrar a día de hoy, ¿no? Digamos, cuando parece que la embarcación sigue siendo lo que era antiguamente, una herramienta de trabajo, pero ya muchas de las expresiones simbólicas que la envolvían parece que poco a poco están desapareciendo. Y esto sería un poco, digamos, algunos de los resultados, digamos, que me parecen interesantes, digamos, de este proyecto, porque tenemos resultados a nivel antropológico, que serían estos últimos, luego resultados de la arqueología naval, digamos, que es un poco también lo que íbamos a buscar, y luego también tenemos unos resultados sociales, que son una parte indispensable de este tipo de proyectos financiados desde el Ministerio Público, sobre todo. Sirabel, ¿tienes la Tenemos mano creo que a levantada? Ceribel Sí, y luego sí. Fernando. Sí, buenos días ante todo. Yo estaba hablando y no había encendido el micrófono, qué pena. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mire, este tema es bien interesante porque mi esposo actualmente, él es capitán marítimo y la casualidad de la vida que mi hijo está estudiando ingeniería naval. Entonces, me llama mucho la atención lo que explica el expositor con referencia a estas naves de navegación. Yo veo que de verdad, por lo menos en la marina, todos esos yates y en su mayoría hasta los mismos barcos ahora son de fibra de vidrio, que en mi opinión personal es como mucho más delicado. Y si nos ponemos a ver, esos barcos en alta mar, esos yates, por decirlo así también, con un golpe son bien fáciles de hundirse. Y no entiendo por qué, si antes, desde que yo tengo uso de razón, y eso viene de siglos tras siglos, de lo que hemos estudiado historia, que estas navegaciones se hacían así como mostraban en la imagen. Yo sé que todo tiene que ir evolucionando para mejor, pero yo creo que estos barcos de navegación de ahora no es ni sombra de lo que eran antes, que eran como más resistentes, es lo que quiero decir. ¿Eso por qué? O sea, ¿por qué han cambiado de lo que era mejor para lo que ellos creen que pueda ser? No sé si la fibra de vidrio sea más ligera, más liviana en el agua, no sé. ¿Qué nos podría explicar a referencia de eso? Sí, bueno, o sea, la fibra de vidrio, digamos, o sea, a día de hoy, sí, tienes razón, digamos, la industria náutica es fibra de vidrio, sobre todo la industria náutica, digamos, a nivel recreativo, ¿no? Luego allá a nivel comercial los grandes barcos contenedores siguen siendo de acero, ¿no? Pero los barcos a los que te refieres tú sí que son de fibra de vidrio, porque la fibra de vidrio, la fibra de vidrio se combina con una resina de poliéster y genera este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras son unas estructuras muy sólidas, que responden muy bien, de fácil, digamos, manufactura, digamos, y que te dan unas capacidades, sobre todo, de ligereza y, por otro lado, de mantenimiento, porque el mantenimiento de una embarcación de madera es casi diario. En cambio, el mantenimiento de una embarcación de fibra de vidrio es o sea, es el 1% del mantenimiento de una embarcación de madera, digamos, ¿no? Y luego a la hora de construir, sobre todo grandes embarcaciones, lo que permite la fibra de vidrio es que tú generas un molde y de ese molde puedes sacar las embarcaciones como panes, digamos, a nivel industrial. ¿Sabes? ¿Entiendes un poco lo que te quiero decir? Sí, muchas gracias. Y también el mantenimiento es bien caro. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros lo vimos ahí en Darién, sí que hay embarcaciones de madera, monóxilas, que ya las estoy utilizando como molde macho para generar moldes hembra de fibra de vidrio, y de ahí sacar embarcaciones como las suyas, pero en fibra de vidrio. Piensa que una embarcación, por ejemplo, de espavé, que es una de las materias primas que nos encontramos más habituales,
tiene una vida útil de unos 3 años, más o menos. 3, 4 años, ¿no? Si no, corregidme Rita y Abner, pero más o menos esa era un poco la vida útil de Despavé, ¿no? Mira, ¿ves? Sí, Aquí, sí, es que también 3 depende, años. ajá, así es, también depende del tipo de madera que se utilice. claro, sí, sí. Pero un Pero poco, pues, entonces, antes de darle la palabra a Fernando, eh, comentar que también el problema que tenemos actualmente con la confección y la utilización de madera es que con todo el tema de la crisis ambiental, pues también digamos, se incorporan otros elementos, digamos, más de la parte social, cultural, que van afectando también que se pueda seguir construyendo embarcaciones de este tipo, ¿no? Entonces también es como otra parte de la investigación que ya habría que ver con más detalle. Aquí en esta imagen es lo que estaba comentando Chin, digamos, de la réplica, o por llamarlo de alguna manera, de las embarcaciones de madera a la fibra de vidrio. ujú. Fernando. Buenos días nuevamente. Tengo preguntas. Obviamente ya ha habido un cambio, al menos de la utilización de materiales que se muestra justo ahí en la imagen. Pero me preguntaba si la construcción de estas balandras o estas pequeñas, no sé cómo le llamaron, asumo que balandras, canoas, no sé. Si a partir de este tipo de construcciones se pudiese medir, por ejemplo, el impacto que ha tenido este tipo de construcciones en el medio ambiente, entendiendo que se utiliza un cierto tipo de madera, etcétera, etcétera. También me preguntaba si la posesión de una de estas canoas o balandras supone también un cierto tipo de rol social o un cierto tipo de profesión, lo que ayudaría también a comprender un poco las relaciones, digamos, sociales dentro de una comunidad. Gracias, esas son mis preguntas. Sobre esto último que comentabas, bueno, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que sí que, por lo que vimos en los textos, sí que hace 50 años había todo un entramado simbólico mucho mayor alrededor de estas embarcaciones, lo que podría generar tal vez estos roles sociales que usted indicaba, pero lo que bueno, luego Rita y Abner que den su opinión, pero digamos, creo que un poco lo que vimos ahora es que la embarcación es una herramienta de trabajo, ¿no? Que la utiliza la persona que tiene que o transportarse o transportar, digamos, género que produce en una finca y lo tiene que llevar hasta su casa, o una persona que tiene que ir a pescar. Entonces, no, digamos, no existe, digamos, el pescador que solo pesca, ¿no? O el labrador que solo labra, o el agricultor que solo labra la tierra, ¿no? Entonces, esta persona es una persona que se dedica a pescar, tiene una embarcación, en el momento que esa embarcación deja de ser útil, se va al monte, busca un árbol, lo tumba, lo trabaja y se genera su siguiente embarcación. Entonces, es algo bastante sinérgico, digamos, a nivel, digamos, social, ¿no? No es, no es que sea, digamos, por lo que vimos es esto, un elemento más de trabajo y que cuando desaparece, pues se construye uno nuevo y se sigue trabajando, ¿no? No hay ningún, digamos, no observamos mucha ritualidad alrededor, ni que tampoco tuviera digamos, que el labrador, el que supiese labrar, generase cierto tipo de rol social, porque eran muchos los que labraban, ¿no? Los que tenían necesidad de tener una embarcación, pues casi todos se la labraban ellos mismos, digamos. Pero no sé si Abner o Rita queréis hacer un comentario respecto a esto. Bueno, sí, exacto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has comentado. Creo que, bueno, finalmente, por lo menos nosotros en este proyecto no hemos encontrado a alguien que se dedique, digamos, al 100% a esta actividad, sino que van cambiando según la necesidad. Y con respecto a lo que preguntaba Fernando, yo creo que el impacto de este tipo de canoas o del tipo de árbol que se utiliza para la confección de canoa es menor si lo comparamos con la deforestación que se viene haciendo en el Darién, porque como estaba comentando Chim, estos van a tener un periodo de utilidad
que va desde los 3 años con el espavé y que, bueno, probablemente hasta 10 con el pino amarillo que estaba comentando Rita también. Eso va a depender. Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros no hemos encontrado son personas que se dediquen a reforestar el tipo de árbol que ellos están utilizando. Lo que hemos encontrado en la actualidad es que cada vez se van más lejos a encontrar un espavé o un pino amarillo, pero bueno, hay otros árboles que son más complicados y que son, digamos, utilizados de manera fortuita, porque si hay una caída, es la única manera que ellos pueden acceder, porque los permisos, digamos, del Ministerio de Ambiente o de las autoridades comarcales, pues no los van a tener a menos de que sea en una situación como esa, de que ya se haya caído de forma natural y que ellos puedan darle una rentabilidad a través de la construcción de una piragua. Bueno, nada, creo que hemos llegado a la parte final. Si no hay más preguntas, pues no nos queda más que agradecerle primero a Chin, pues, por haber aceptado esta invitación a nuestras tertulias antropológicas y a todos aquellos compañeros y compañeras que nos acompañan mensualmente en estas tertulias que llegan, pues, gracias al Grupo de Antropología Panameña, al programa de radio La Hora 3, a la revista Contacto y a la Escuela de Antropología. Nada, agradecerles su asistencia y nos vemos en la próxima tertulia antropológica del mes de noviembre. Bueno, antes de que nos vayamos, yo quería comentarles que estas tertulias quedan en el Spotify y también en YouTube, por si quieren revivirlas o quieren compartirlas. Chim. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por compartir este rato todos juntos hablando de los diferentes proyectos en los que estamos involucrados y nada, muchas gracias por invitarme a participar. Ha sido un placer. Gracias. Y, Hasta pronto. Si alguien tiene más preguntas o lo que sea, que no duden en dirigirse a mí o lo que sea. A través de Rita o Abner me podéis encontrar enseguida. Gracias por aportar sus conocimientos. Nada.